Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos compañeros y amigos de México Agrario, me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a un capítulo más de su canal. En esta ocasión vamos a compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la tenencia y explotación de la tierra. Cuando hablamos nosotros de la naturaleza de la propiedad en México, es importante mencionar que la propiedad originaria corresponde a la nación, la cual ha tenido y tiene la posibilidad de transmitir el dominio de ella o de las tierras, constituyendo la propiedad privada. Por lo que hace a este tipo de propiedad, podemos decir que ésta se ha constituido cuando el Estado, como lo decíamos hace un momento, ha cedido en favor de particulares, véase fundamentalmente personas físicas, pero también en ocasiones en favor de personas morales. Por cierto, en los últimos años, la diversa legislación agraria ha contemplado la posibilidad de crear los famosos terrenos nacionales a través de ese procedimiento administrativo mediante el cual se otorga material y jurídicamente la propiedad en favor de un particular. Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el antecedente que tenemos allá en la lejana historia de nuestro país hacia 1847, cuando se suscribió el Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual, lamentablemente, nuestro país perdió en favor del vecino país del norte más de la mitad del territorio nacional. Y esto no fue otra cosa sino el resultado de aquella ocupación de tierras que había tenido Estados Unidos, porque México, con esa generosidad de nuestro país, por decirlo de alguna manera, le había permitido a Estados Unidos el que pudiera ocupar tierras allá muy alejadas del centro de gobierno, del centro de México. Y esto lamentablemente provocó no solo que perdiéramos esta extensión de tierra, sino que con el propósito de salvaguardar, de proteger nuestro territorio, a partir de 1876 y años siguientes, se emitieron diversas leyes de colonización con el propósito de que la propiedad de la tierra estuviera en manos de nacionales. Sin embargo, esto provocó, como se ha dicho en la historia, que se fuera creando el acaparamiento de tierras y con ello la creación de los latifundios y de la hacienda en México. Por ello, a inicios del siglo XX, se decía que la propiedad de la tierra estaba dividida en 300 familias. Sin embargo, posteriormente, esto va a provocar el que haya algunos movimientos, como lo hemos dicho en algún otro capítulo, algunos movimientos como es la huelga de Cananea y de Río Blanco en 1906 y 1907, así como en su momento el que haya estallado un segundo gran movimiento nacional como fue la Revolución Mexicana, con el propósito
de que se pudiera hacer justicia a los hombres y mujeres del campo, a los hacedores de la revolución. Y de ahí vamos a tener nosotros que se va a dar paso a la creación de la propiedad social y el reconocimiento de la propiedad comunal. Valga decir que estas dos formas de propiedad o de tenencia de la tierra en nuestro país constituyen hoy por hoy la propiedad social. Hablar de la propiedad ejidal sin duda es remontarnos a lo que la diversa legislación agraria ha contemplado a través de la creación del ejido mediante la dotación de tierras, bosques y aguas, o bien a partir de 1934 con la creación también del ejido, pero a través del nuevo centro de población ejidal. Ello ha sido posible, no entramos a la parte del procedimiento, en algún otro momento pudiéramos compartir alguna reflexión, pero esto ha sido posible para satisfacer la necesidad de tierra de los hombres y de las mujeres del campo, a través de la expedición de una resolución presidencial o, después de la reforma de 92 a la Ley Federal de Reforma Agraria, y también fundamentalmente al artículo 27 constitucional, a través de una sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario y o, en su caso, por los tribunales unitarios agrarios, respecto de esta instancia, fundamentalmente en tratándose de tierras de carácter comunal. Por otra parte, hablar de la propiedad comunal, pudiéramos decir que también es posible su creación, más que creación, su reconocimiento a través de una resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios. Sin embargo, es importante mencionar que este tipo de propiedad se remonta ya en la propia sociedad azteca a través del Altepetlali, que, como hemos dicho, era aquella superficie que se explotaba de manera colectiva con el propósito de sufragar los gastos públicos. Tanto una dotación de tierras, la creación del nuevo centro de población, o bien el reconocimiento y titulación de bienes comunales, la restitución de bienes comunales, entre otras acciones, en todos estos casos es necesario que se inscriba la resolución presidencial o la sentencia en el Registro Agrario Nacional. Recordemos que todo lo que obra inscrito en el Registro Agrario Nacional será oponible contra terceros. Por otra parte, queridos amigos, hablar de la explotación de la tierra, pudiéramos decir que esta, cuando nos referimos al ejido, tradicionalmente ha sido de forma individual, particularmente cuando se ha entregado la tierra a través de una unidad individual de dotación, aunque también aquí podemos nosotros señalar que a partir de la reforma a la Ley Federal de Reforma Agraria del 17 de enero de 1985, el artículo 130, de manera precisa, de manera categórica, contempló la posibilidad de una explotación colectiva, que no es lo mismo que hablar de las tierras de uso común, con cuyo aprovechamiento será en beneficio de todos los integrantes del núcleo. Pero decía el artículo 130 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria que se adoptaría un régimen de explotación colectiva, aunque también en cualquier momento a través de un acuerdo de asamblea y o en su caso
a través de una resolución se pudiera cambiar el régimen de explotación. Esto es, si es colectivo, podría irse a una explotación individual o a la inversa. Por otra parte, el régimen de explotación que tradicionalmente se ha adoptado en la comunidad, pues había sido una explotación colectiva. ¿Y por qué esta afirmación? Porque con motivo de la puesta en práctica a partir de 1993 del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, donde tanto los ejidos como las comunidades fueron regularizadas, también se puede hablar hoy de un parcelamiento al interior de las comunidades. Seguramente en algún otro capítulo podremos referirnos a esa naturaleza que tienen la propiedad al interior de las comunidades, pero hoy se puede decir que tanto ejidos como comunidades en ellas se ha determinado un parcelamiento. Respecto a ello, pudiéramos decir lo que decía yo hace un momento, que habrá también tierras de uso común, en cuyo caso hoy en día sigue subsistiendo este tipo de superficie en favor del núcleo, porque inclusive valga decir que contando con ellas seguirá subsistiendo siempre el núcleo de población ejidal o comunal, porque recordemos que de acuerdo a lo que contempla hoy la ley agraria, se podrá otorgar tierra para la constitución de algún tipo de sociedad. Queridos amigos, con estas reflexiones hemos querido llamar su atención para que podamos estar inmersos en lo que es propiamente la tenencia y explotación de la tierra en el medio rural. Seguramente los diversos grupos de abogados en nuestro país, la sociedad jurídica, hoy está lamentando la partida inesperada del doctor Sergio García Ramírez, de quien nos gustaría en un capítulo por separado hacer algunas reflexiones, porque el doctor García Ramírez, sin duda, desde hace muchos años que nos acompañó en alguno de los eventos iniciales del Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, quiero decirles que lamentamos mucho su partida, pero que habremos de tener la oportunidad de hacer algunas reflexiones de estas grandes aportaciones que hizo el doctor, lo mismo como servidor público, como investigador, como académico, como un gran mexicano. Queridos compañeros y amigos, como en ocasiones anteriores, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. La semilla del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.